La principal historia de la parsha de esta semana, Parshas Shlach, envía, es justamente el enviado de un grupo de gente, 12 personas, uno por cada tribu, a la tierra de Canaán, que después sería la tierra de Israel, para revisar el lugar. Moshe Rabbeinu selecciona 12 personas, como la Torah dice, Kulam Anoshim, eran todos hombres. ¿Qué significa que eran hombres? Significa que eran tzadikim, eran justos. Incluso Rashi dice, el comentarista principal de la Torah dice, que en ese momento Ksheirim Hoyu, eran gente apropiada, adecuada, líderes, cada uno en sus tribus, para revisar la tierra de Israel y retornar al pueblo judío y dar un reporte, dar un informe de cómo era la tierra, cómo eran las ciudades, cómo era la gente que vivía ahí, etc. En la práctica, estas 12 personas van, retornan, y la historia es conocida, se puede ver en el texto mismo. 10 de ellos dan un terrible reporte, es imposible entrar, incluso Dios no nos puede hacer entrar. 2 de ellos, Yoshua y Caleb, retornan diciendo que sí, podemos entrar, etc. En la práctica, a partir de esta historia, el pueblo judío pasa 40 años en el desierto, muere toda la generación que no quiso entrar en la tierra de Israel, para que luego sus hijos, nietos, etc., entren en la tierra de Israel, y básicamente la historia es conocida. Ahora bien, hay un problema, varios, pero hay un problema con esta historia. Decimos que Kulam Anoshim, eran todos tzadikim, eran todos justos en ese momento. Como dice Rashi, Ksheirim Hoyu, en ese momento cuando Moshe los selecciona, eran gente adecuada, líderes de tribus. Pero inmediatamente, cuando Moshe termina de seleccionar a estas personas, Moshe le cambia el nombre a Hoshea bin Nun y le pone Yoshua. Le agrega una yud, una letra más, a su nombre. ¿Por qué? Rashi mismo comenta. Inmediatamente en la selección de las personas, cuando acabamos de decir que eran gente adecuada, Rashi mismo comenta que Dios te ayude y te salve, me atzas meraglim, del consejo de los espías. ¿Cómo puede ser? Si Moshe se dio cuenta que estas personas evidentemente no eran las adecuadas para mandar a la tierra de Israel, porque eran espías que iban a retornar con un mal reporte, y esto iba a terminar mal, etc., ¿para qué los envió? ¿Por qué no cambió la selección? Dejemos estas 10 personas de lado, porque Caleb y Yoshua eran buena gente, y agarremos otras 10 personas, enviemos, y va a estar todo bien. Entonces, o tenemos que decir que no eran buena gente. Entonces Moshe rezó por Yoshua, específicamente por su alumno, que sería el próximo líder, etc., para que no sea influenciado por ellos. Y Caleb reza él mismo en Hebrón, como es conocida la historia. O tenemos que decir que en ese momento sí eran buenos y no entendemos el rezo de Moshe. Entonces, de vuelta, o eran mala gente y Moshe rezó por Yoshua, o eran buena gente y no entendemos por qué Moshe reza por Yoshua. Una de las formas de entender esto es la siguiente. Cuando observamos, cuando Moshe Rabbeinu selecciona a estas personas y la misión que les da, utiliza específicamente un verbo. Y de hecho, a lo largo de toda esta parsha, aparece exactamente un solo verbo sobre cuál era la misión específica de estas 12 personas en la tierra de Israel. Ahora bien, cuando esta misma historia aparece en Parshas Dvorim, en la primera parashá del 5º libro de la Torá, donde Moshe relata esta historia con un poco más de detalles, aparece otro verbo sobre lo que hicieron los espías. El verbo que aparece en la parsha de esta semana es losur. Losur significa revisar, observar, mirar un lugar y traer un reporte de lo que uno vio. El verbo que aparece en Parshas Dvorim es leragel. Leragel, de meraglim, espías, significa espiar. Pero losur también se puede entender como espiar. ¿Qué diferencia hay entre losur y leragel? Losur significa observar un lugar. Leragel significa mirar un lugar para pensar y tomar conclusiones de cuál es la táctica y la técnica específica para conquistar ese lugar o para sacar algo de ese lugar. O sea, de vuelta, losur es observar nada más. Pero leragel tiene un significado de una intención oculta por la cual uno está observando y mirando, y uno está calculando y haciendo maquinaciones de cuál debe ser el método y la forma para obtener alguna intención secreta por la cual uno está observando. Encontramos esto también cuando los hermanos de Yosef retornan a la tierra de Egipto, van a la tierra de Egipto para comprar comida, y Yosef los ve, una historia larga. El punto es que Yosef los acusa de ser meraglim, de ser espías, querían conquistar Egipto. Vemos este mismo asunto, observar un lugar con una kavana, con una intención oculta, desconocida, que solamente quien está espiando conoce. Entonces, volviendo a nuestra historia,
Cuando Moshe Rabbeinu selecciona a estas personas, eran Kulam Ksheimoy, eran personas, en ese momento eran adecuados, eran tzadikim, eran líderes de sus tribus. Cuando Moshe empieza a charlar con ellos para decirles qué es lo que tenían que hacer, los Haaretz, tenían que revisar el lugar y solamente traer un reporte de lo que vieron, sin sacar ninguna conclusión, Moshe se da cuenta que la intención de ellos era otra. Era diferente, ellos querían, además de cumplir con la misión de Moshe, empezar a calcular y sacar todo tipo de maquinaciones y tácticas para conquistar el lugar. Pero esto no alcanzaba para anular toda la misión, sino que solamente era una preocupación de Moshe. Él vio algo en estas personas y por lo tanto rezó por Yoshua para no ser influenciado be'atzas meraglim, justamente por el consejo de los espías. El grupo de gente era un buen grupo de gente, pero esta idea que ellos tenían, que Moshe se dio cuenta de que ellos querían ser espías, además de ser enviados, digamos, para observar el lugar, losur, este verbo, además querían leragel, querían ser espías, y tenían algún tipo de intención, además de la misión específica que Moshe les dio. Y por eso Moshe reza por Yoshua. Y por eso tampoco era necesario anular toda la misión, porque era solamente una preocupación de Moshe Rabbeinu. Ahora bien, ¿cuál era el problema realmente de los espías? Hay diferentes explicaciones. Una explicación es que en realidad vemos tres componentes en toda esta historia. Por un lado, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu era un tzadik, un justo, y él tenía la intención, la idea de que los espías traigan un reporte dándose cuenta de lo poderoso que era el pueblo efectivamente que vivían ahí, y lo poderoso que es Dios. Hashem Ish Milchama, Dios es un hombre de guerra, por así decir. Nos sacó de Egipto con grandes milagros, nos hizo pasar el mar, nos puede hacer entrar en la tierra de Israel para entender y percibir la grandeza de Dios. Este era Moshe Rabbeinu. El pueblo judío, como vemos en Parashat Dvarim, ellos le pidieron a Moshe enviar espías. Ellos querían ver si en forma natural se podía efectivamente conquistar la tierra de Israel. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la forma? Esto es lo que el pueblo judío pensaba en general. Y por el otro lado, los espías. ¿Qué estaban pensando los espías? ¿Por qué ellos tenían otra intención? Pues vemos, al final de la parsha pasada, en Parshat Baloisha, encontramos que dos personajes, Eldad y Meidad, estaban profetizando en el campamento. Toda la historia ahora no es el momento, pero estaban profetizando en el campamento porque fueron seleccionados para ser parte del Sanedrin, de la gran corte, y quedaron afuera. Muy bien, ellos eran profetas. ¿Cuál era el contenido de su profecía? Moshe Rabbeinu se muere y Yoshua nos va a hacer ingresar en la tierra de Israel. Esto es lo que ellos estaban diciendo, y los espías lo escucharon esto. Cuando ven que Moshe Rabbeinu envía a Yoshua junto con ellos ahí empezaron a pensar en su propio honor. Y empezaron a decir, momento, nosotros estamos acompañando a este tipo, Yoshua, que en realidad él es el que va a ingresar al pueblo judío a la tierra de Israel. ¿Y nosotros qué nos va a pasar cuando estemos en la tierra de Israel? Nosotros ahora somos líderes de nuestras tribus, somos personas importantes, y sin embargo cuando estemos en la tierra de Israel, otros van a ser los líderes. Incluso, una pregunta obvia, hace poco se explicó, Parshas Baloisha, cómo era el método, el sistema de viaje del pueblo judío, y los líderes de cada tribu eran otros, no eran estos personajes mencionados. ¿Por qué Moshe no selecciona, no elige a los mismos personajes que vienen siendo líderes de tribus hace tiempo, por así decir? ¿Por qué seleccionaron a otros? Porque estas otras personas eran líderes en el desierto, pero no iban a ser líderes en la tierra de Israel. Esto es lo que ellos entendieron y pensaron, y nosotros solamente estamos acompañando a Yoshua, él es el que se va a quedar con toda la gloria, y nosotros ¿dónde vamos a quedar? Empezaron a pensar en su propio honor. Y este pensamiento negativo que ellos tenían los hizo llevar, como dicen nuestros sabios, a Aveira, Goireres Aveira, una transgresión lleva a otra transgresión, y empezaron a hablar mal de la tierra de Israel, a observar todo con ojos negativos. Y cambiaron, por así decirlo, Shlichus, la misión que Moshe les dio, que era solamente mirar y traer un reporte por espiar, con una intención determinada de que el pueblo judío se quede en el desierto, para que ellos continúen siendo líderes. Esto es una explicación. Después hay una explicación hasídica, que en la práctica ellos no querían trabajar en la tierra de Israel, porque sabían que en el desierto tenemos el man que cae del cielo, tenemos el agua del pozo de Miriam que nos acompaña, tenemos las nubes de gloria que nos ayudan, etc. En la tierra de Israel vamos a tener que trabajar la tierra. Eso es lo que ellos no querían, y por lo tanto deseaban quedarse en el desierto, y por eso el relato que dieron y el reporte que dieron, etc. Sea como fuere, la idea básica detrás de todo esto es que la intención de ellos no fue cumplir con la misión de Moshe.
que los mandó a observar nada más, sino que ellos empezaron a calcular y poner sus propias tácticas. Y lo que queda para nosotros es varias ideas, pero por lo menos la general, la principal. Nosotros tenemos que cumplir con la misión que Hashem nos manda. Hashem nos manda a cumplir Torah y Mitzvot aquí abajo en este mundo, 613 preceptos para los judíos, 7 preceptos para los Bnei Noyaj. No hay que buscar cálculos, no hay que buscar tácticas y cosas extrañas. Esto es lo que tenemos que hacer. Y a través de que nosotros hagamos esto, es efectivamente que refinamos el mundo, etc. Y si a alguno se le puede preguntar, ay, es muy difícil, es muy complicado, etc. Nuestros sabios ya dicen esto, Dios no trae complicaciones y problemas a sus criaturas. Si nos pide que hagamos algo, es porque nos da la fuerza para hacer esto. Y justamente a través de esto es que vamos a acelerar la venida del Mashiach pronto en nuestros días, donde vamos a poder ver la presencia de Dios con nuestros ojos de carne y hueso, y todos juntos vamos a servir a Hashem, hombro a hombro, por así decir, todos llamándolo y alabándolo, etc. Y esto justamente es lo que tenemos que tener en cuenta. Se puede hacer porque esta es nuestra misión y Dios nos da la fuerza para hacer esta misión. Hay que ir y hacerlo nada más.